la luna nos trae a este mundo de las raíces, a este mundo de la familia y la primera línea de protección y de cuidado, que generalmente vamos al arquetipo número 1 de la luna, que es la figura materna, ¿no? La madre, el arquetipo de la madre dentro de la luna. Sí, en general esa figura se suele proyectar sobre la imagen materna, pero también es importante decir que va a estar proyectado sobre la imagen familiar. Exacto. Al tener una temática por ahí más femenina y ser un poco más permeable a las emociones del otro, suele caer dentro de la madre, pero como digo, si tenemos una estructura familiar distinta, podría recaer sobre el padre, podría recaer sobre la abuela, podría recaer sobre cualquier familiar, mientras que sea parte de ese núcleo que me cría, ¿no? Que está cuando yo todavía no tengo noción ni de qué soy, ni de qué necesito, ni que estoy en esa inconsciencia plena de la infancia. Ahí es donde vamos a proyectar una energía materna, ¿no? Pero, insisto, esto va a depender mucho de cada carta y de cada núcleo familiar. No se queden con que sí o sí tiene que ser la madre. Porque, he escuchado casos de personas que por ahí en su infancia pierden a su mamá y de repente es como que esa luna ya no puede proyectarse porque la madre ya no está. Obviamente va a pasar a otra figura de esa familia. Y ahí entran en juego las justificaciones de la luna en 12, la luna en Piscis, la luna en 8, y es como... No necesariamente por ese emplazamiento la persona tiene que vivir, ¿no? Ahí los remonto a otra clase que digamos que habla de destino y lineamiento. Pero quisiera leer Pero doy un pequeño ejemplo de esto para desmitificar también. Fíjense, voy a compartir un segundo, la carta de Jane Goodall. Jane Goodall es conocida como la científica de los monos, la señora de los monos, que ella fue una de las primeras en ir a investigar en persona a los monos. Y en ella fíjense que tenemos una luna en casa 12, tenemos una luna con pésimos aspectos, si uno se fija solamente tiene cuadraturas esa luna. Ya esas dos cosas me marcaría la dificultad y uno rápidamente diría madre ausente, problemas con la imagen materna. 12 aparte. Claro, problemas con maternar también, por ahí una persona que no le gusta maternar, y tenemos una persona que trabajó con su madre, que su madre la apoyó siempre desde chica. Sí, creo que se tuvo que ir a África, algo así. Y la madre la acompañó. Le dijo, che, ¿te venís conmigo? Sí, dale, vamos, te acompaño. Creo fueron que juntas tenía que ir, en realidad tenía que ir con alguien, y ella elige ir con la madre. O sea, no es que la madre invade en ese sentido. Ella elige ir con la madre. Y tenemos una madre súper presente, súper fuerte, un vínculo súper afectivo también. E irónicamente, la figura ausente era el padre. Ahí tenemos una luna en 12, y de nuevo para representar la luna como lo familiar. Una luna en 12 podría ser un padre ausente, una madre ausente, o incluso, aunque mamá y papá estén en casa, que no tengan un vínculo demasiado conectado con nosotros, que por ahí esa ausencia sea más simbólica. Vamos llevándolo también como para romper la idea de que las interpretaciones son únicas y lineales. Pero quisiera volver a leer, literalmente es un renglón, un concepto puntualmente sobre el tema de quién suple la figura familiar, esto de la madre o quién. Y es la idea de que el progenitor debe evocar el vínculo entre el niño y el mundo exterior, siendo el primer contacto emotivo del niño. El progenitor lunar representa la infancia, la dependencia y el concepto de pasividad, ¿no? Como esta idea de quién me suple esos roles que yo todavía no puedo cumplir. A mí me gusta pensar un poco en la permeabilidad, como esto de no ser rígido, ser más permeable y poder adaptarse. Siento que va algo más a lo lunar, mientras que lo rígido y el deber ser va a estar mucho más vinculado a Saturno. Totalmente. ¿No? Es un eje, ¿no? Obviamente que igual una rige Cáncer, Saturno, Capricornio. Sí, y en un rato lo vamos a debatir con el texto, porque ahí hay justo un debate sobre Saturno. Pero bueno, lo importante tiene... Sí, querías leer. No, decime. No, iba a decir, lo importante es pensar en que esa figura, el arquetipo madre, que siempre se evoca a la luna, llevarlo a la realidad del sujeto, vamos a decirle, ¿no? Del dueño o la dueña de la carta. Y tratar de encontrar quién suple ese rol, ¿no? Hace poco hicimos un debate sobre madre, padre, G410, ¿no? ¿Dónde está? Surge un poco esta idea también de decir, bueno, la astrología es personalizada, ¿no? Claro. Los manuales, los libros, los recetarios nos dan herramientas para entender. Siempre hago el mismo chiste porque me encantan los ejemplos de cocina. En los libros de cocina te dicen que para hacer fideos amasados es un huevo por persona. Pero si el huevo es así, es gigante, probablemente te va a rendir para más. La receta te da la plantilla. Después, cuando lo llevamos a la realidad, tenemos que generar una adaptación. Y acá lo mismo. Es importante romper la idea de que en la madre solo está esa figura materna gestadora, en la que no todos tienen esa figura. Incluso para pensar en familias ensambladas, en el concepto de las nuevas familias que se forman. Digo esto para que se entienda, porque tampoco banco el término. Pero doble padre, doble madre, ¿no? Como la idea de todo muy estructurado
es una lectura que era de una sociedad que estaba muy organizada hace años atrás también. Sí, incluso donde no tengamos un núcleo familiar clásico como uno esperaría, Claro. la figura va a estar igual, porque esa figura naturalmente se va a proyectar. Piénsenlo por ahí de una forma de algo mucho más, muy distinto, pero también lunar, con las mascotas. Cuando uno adopta una mascota, al principio esa mascota obviamente no nos conoce, o sea, va a tener un proceso de adaptación a uno, pero una vez que se adapte, va a poner en nosotros esa figura materna, paterna, de cuidado o de límite también. Total. Por eso digo, tanto lunar como saturnina. Otra cosa que evoca la infancia también es ese desarrollo de crecimiento en cuanto, por ejemplo, al orden de rutinas, algo que la luna necesita tener algo... Ojo, no se vayan a Virgo, por las dudas que también están las rutinas ahí. Quiero hablar de las rutinas que me ofrecen un confort y una seguridad. Es decir, vieron que se dice Más que que los rutina chicos, pensaría en sí, repeticiones, porque la luna Repeticiones. necesita cierta repetición, incluso se acostumbra fácil a la repetición. después de cada comida nos cepillamos los dientes, se hace el mediodía, hay que comer, hay que desayunar, Si me, la lo llevo, alimentación. si me lo llevo a mascotas, en general cuando uno tiene una mascota siempre se dice dale de comer siempre a la misma hora, ¿no? De esa forma es como va a mantener un cierto apetito y va a saber a qué hora tiene que comer. O sea que el tema de, bueno, la organización de nuestra vida, de nuestros días, de cómo formamos una rutina establecida también tiene que ver con lo lunar, al igual que el tema de la alimentación, que también es fundamental en esta figura de crecimiento y arquetipo familiar. Después, Algo muy Cami importante que decía... no lo dijimos. Les vamos a pedir por favor que se suscriban al canal si no lo hicieron. Eso. Lo estamos diciendo cuando... Suscripción, like, llegamos 45 tardísimo. minutos tarde. Pueden suscribirse al canal, que eso nos ayuda mucho y es re gratis. Al lado hay un botón de like que también se lo pueden dar. Si apretan la campanita les avisa cuando estamos saliendo en vivo, por si no están por ahí atentos a Instagram y se lo pierden, ahí les llega un mail. Y tanto nosotros como el algoritmo se los vamos a agradecer. Sobre todo si le quieren compartir este video a alguien que le pueda interesar. Ahora copian el link, se lo mandan por WhatsApp, sumate y nada, bienvenidos. Bien, seguimos un poquito Sí. más con arquetipos. Tema, para cerrar con el tema familiar, el tema de la nutrición, que estamos hablando de la alimentación, no solamente desde lo alimenticio, sino también desde lo emocional. Sí. ¿No? El poder cuidar emocional y afectivamente a ese niño, quien representa esa figura, ¿cómo decirlo?, de cuidado, relajación en cuanto al vínculo emocional. Es decir, los nenes no lloran, claramente esa cosa es saturnina, se aleja muchísimo de la luna, sino más bien él te golpeaste y te raspaste la rodilla, un beso, un abrazo, sana, una cosa protectora, me está saliendo desde la luna en Cáncer, ¿no? Cada elemento, cada signo tendrá su manera de sana, pero hay como esta cosa de poder generar una cosa de empatía, al mismo tiempo entender que las emociones son algo que uno puede transitar, entender que son parte de la vida, ¿no? Que uno pueda ver en esa figura en que uno proyecta esa cosa de me va a cuidar, que me pueda sentir cómodo, relajado para poder expresarme emocionalmente también. Habla de nutrirme en lo emocional, como entrenarme en el campo de las emociones, básicamente, ¿no? Eso también es la figura que suple, ¿no? Esta cosa de la figura materna, podríamos decir, o bueno, proyectado en quien sea. Otro arquetipo de la luna son las masas, ¿no? El pueblo, eso también es un arquetipo lunar. Pensando por un lado como en un gran clan, cuando uno habla por ahí de la idiosincrasia de un país es algo bien lunar, que es esas costumbres que todos mantenemos. Literalmente el mate es algo bien luna en Argentina. Bueno, en Uruguay también. Pero bueno, eso también, o sea, sí, la identidad de un país, esa idiosincrasia, es algo más lunar, que obviamente tiene una relación con lo solar cuando uno analiza en mundana la carta natal de un país. Pero esto, tema para otro momento. Tema mundial. Respecto al tema carácter, la luna, ¿no? Obviamente nos lleva a todo lo que es el plano inconsciente. Todo el agua es inconsciente. El agua generalmente, bueno, hablando desde el terreno de los planetas, tanto la luna como Plutón como Neptuno son inconscientes. El tema es que fíjense qué casual que los tres planetas regentes de agua, la luna es el planeta más personal, ¿no? Incluso más personal que el Sol, diría yo, por esta cuestión de representa astronómicamente a la Tierra, lo que hablábamos al principio. Mientras que Neptuno y Plutón son los planetas más transpersonales, ¿no? O sea, el agua va del plano del primer inconsciente a los inconscientes más profundos o más lejanos. Lo cual la luna representa este inconsciente primario.
esta idea instintiva o primate, para no perder el hilo. Sí, que podríamos decir el mundo emocional primario, que es el que todos conocemos. Cuando uno habla de comunicar las necesidades, comunicar las emociones, llorar, si me duele el cuerpo, permitirme ese llanto. Lo mismo si siento tristeza, como ese mundo emocional sí es muy lunar. Y es cierto que después los otros dos mundos emocionales son la casa 8, terapia, lo que está abajo de la alfombra, la casa 12, el inconsciente colectivo y lo que nos atraviesa a todos desde el desconocimiento. Como que el mundo del agua va de extremos, ¿no? O sea, lo más sencillo y hasta infantil, podríamos decir, y lo más complejo que nadie llega a conocer, que nadie llega a descubrir del todo, como el inconsciente. Bueno, dentro de ese terreno, el inconsciente lunar nos va a remitir especialmente a nuestras raíces. A esto que veníamos hablando de la infancia, pareciera que estamos diciendo lo mismo, pero en realidad hay una relación con la conformación de esa historia para la relación que va a quedar en esos mecanismos inconscientes que van a formar nuestra luna, básicamente, ¿no? Yo siempre voy al mismo ejemplo de chiquito me decían que me cepille los dientes cuando me levante y darme la cama. Hoy, capaz de grande, no lo pienso, no estoy siendo consciente de me desperté, tengo que... sino que me levanto y es mecánico, justamente, automático, el mecanismo inconsciente lunar de hacer ese procedimiento. Yo digo esta pavadilla, pero tal vez puede ser tratar de ser empático con tu hermana más chica. Entonces de repente a mí me queda en el inconsciente que tengo que tratar de cuidar a los más débiles o a quien yo considero que puedo dar una mano. Y si me preguntan por qué lo hago, y es como, y no sé, porque es así, ¿no? Ahí es donde se llega al terreno del inconsciente y la formación de esa cosa mecánica, que nos lleva un poquito al concepto de los mecanismos lunares y a esta idea de que la luna va medio que operar de filtro en todo. En toda esa expresión. Yo siempre uso la referencia de que los planetas personales, Mercurio, Venus y Marte, vos decime qué te parece, pero que Mercurio, Venus y Marte son las herramientas que tenemos para expresar nuestra identidad y necesidades. Nosotros somos nuestro Sol, Luna y el ascendente, que hoy lo tenemos de lado. ¿Y cómo expresamos ese Sol, Luna y ascendente? A través de nuestras herramientas de interacción, que son Mercurio, Venus y Marte, la forma de relacionarnos con el mundo. ¿A través de qué? De funciones tangibles. Hacer, hablar, valorar, vincularme, ¿no? Como hay algo concreto para utilizar. Ahora, esta cuestión de la función lunar como filtro para los mecanismos es todo lo automático que me va llevando en un medio de protección, ¿no? Yo voy llevando con alguien y me subo al colectivo y no lo pienso y ya sé cómo pagar el colectivo. Eso es mecánico y automático que la luna lo forma como procedimiento de vida diaria, ¿no? Volvemos a esta idea de la repetición que decíamos más temprano a través del inconsciente. Después, Silvina decía, tengo luna en Escorpio, mi mamá es de Escorpio, relación amor-odio. Eso es muy típico, las repeticiones de la luna de uno con signos de nuestros padres. Yo tengo luna en Libra, mi mamá es luna en Libra, mi hermana es luna en Libra también. Pero bueno, va a cambiar mucho si yo tengo luna en Libra y mi mamá es sol en Libra o luna en Libra, ahí va a cambiar un montón. Claro. Acá en mi caso, por ejemplo, hay una relación entre mis necesidades librianas y las necesidades librianas de mi madre también. Ahí lo que diría es que no es una cuestión de su identidad, sino que es una temática que se repite en mí. En cambio, cuando la luna de un hijo o una hija es el sol de una madre o un padre, por ahí es un poco más fuerte en cuanto a que es su identidad lo que me lleva a eso. O sea, es claro, es el punto de partida de su ego, de su yo. A mí no me pasó repetición solar, pero sí tengo el signo lunar del sol de mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Mi abuelo era escorpiano, yo tengo lunar en Escorpio. Vamos a elementos y modalidades, pues estamos muy jugados de tiempo, como siempre. Si no estamos jugados de tiempo, no somos nosotros. Mari dice, soy Sol en Sagi y mamá es Luna en Sagi. Interesante porque acá es al revés. Y lo interesante de eso es que la luna, porque acá estamos mucho yendo a la madre, pero otro arquetipo que no mencionamos es nosotros como madres o como padres también vamos a usar nuestra propia luna, ¿no? Total. En este caso, pensar en la luna en Sagi de tu mamá, literalmente tu sol en Sagi va a ser mi forma de maternar es sagitariana, la identidad de mi hija es sagitariana también. O sea, hay una conexión directa. Esto es normal, aunque parezca una locura, pero es normal que aparezcan estas repeticiones, así como también no significa que esos son los vínculos que sí y los que no tienen repeticiones son malos. Todo vínculo hay que analizarlo y también diría que dentro de lo familiar, como buena relación sol-luna, todas las emociones existen, ¿no? Es difícil por ahí considerar una estructura familiar solo feliz, solo triste, es como que tiene muchos matices. Diría que la complejidad emocional que trae la luna desde lo familiar es grande, es profundo. No me animaría a decir bueno o malo. Es grande y profundo y al mismo tiempo como para también desglosar un poquito, y ya con esto pasamos al siguiente tema si quieren,
es también pensar que es muy importante la raíz, la formación familiar, de dónde venimos, cuál fue nuestro entorno para nuestra formación adulta. Pero la realidad es que nuestra formación adulta también implica la solarización e individualización. ¿Qué quiero decir con esto? Es qué método de análisis de la carta natal utilizamos nos puede llevar a decir que es muy importante entender la infancia de la persona para poder hacer su análisis de carta natal actual. Pero no es el único camino, ¿no? Es muy freudiano el pensamiento desde conozcamos la raíz y cómo fue la infancia de la persona para poder analizar su natal. Muchas veces se sale de ese lugar, porque el proceso de individualización me llevó a romper o a separarme de esas raíces, de hecho a generar un proceso de dualidad entre las raíces que me forman, esos famosos mandatos familiares, y lo que yo tomo de esos mandatos familiares y lo que surge como una función creativa e individual del sol, ¿no? Esto lo vamos a ver en un ratito con el club de lectura. Pero no siempre es necesario ahondar en el escenario de raíz familiar de una persona para poder conocer rasgos de su personalidad de la carta natal. Es útil, totalmente, pero necesitamos herramientas de psicología bastante profundas como para poder contener la apertura de una conversación sobre cómo fue tu infancia o cuáles fueron tus temáticas en tu infancia también. Uno puede sacar cierta referencia para sumar data, pero bueno, no es únicamente necesario entrar ahí para poder analizar una personalidad.